El tiempo se acaba, y las advertencias de la Virgen María en Fátima están más cerca de cumplirse. Pero lo que el Papa Francisco ha revelado recientemente podría cambiarlo todo. Estamos al borde de la profecía final. Pausa dramática. Imagina por un momento que todo lo que creíamos lejano ahora es inminente. Que los mensajes de la Virgen, aquellos que muchos ignoraron, están cobrando vida frente a nuestros ojos. Desde su primera aparición en 1917, la Virgen de Fátima advirtió sobre guerras, persecuciones y una gran crisis en la Iglesia. Pero hay algo más, algo que ha permanecido oculto durante décadas y que, según algunos, el Papa Francisco acaba de traer a la luz. Hoy te revelaremos qué ha dicho el Papa sobre la última aparición en Fátima y por qué podría ser la clave para entender el gran acontecimiento final. Escucha con atención, porque este mensaje podría ser más importante de lo que crees. La historia de Fátima sigue siendo un enigma que desafía el tiempo. Aquel 13 de mayo de 1917, la Virgen María se apareció a 3 humildes pastorcitos en Portugal, entregándoles un mensaje que cambiaría el curso de la historia. A través de estos niños, Lucía, Francisco y Jacinta, María reveló secretos que anunciaban guerras, persecuciones y la necesidad de conversión urgente. Pero dentro de estos mensajes hay algo que aún permanece en la penumbra, algo que, a pesar de los años, no ha sido completamente revelado ni cumplido. Desde la primera aparición, la Virgen advirtió que si la humanidad no se convertía, grandes calamidades caerían sobre el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue predicha en la segunda parte del mensaje, y los castigos anunciados parecían cumplirse con el sufrimiento de millones. Sin embargo, hay una parte de las profecías que aún deja inquietud en el corazón de los fieles. La tercera parte del secreto de Fátima. Aunque en el año 2000 el Vaticano publicó una versión oficial de este secreto, muchos expertos y religiosos creen que no se ha revelado todo. Lucía dos Santos, la única vidente que sobrevivió hasta la edad adulta, escribió el mensaje bajo orden del cielo y lo entregó a la Iglesia con la indicación de que debía ser revelado, a más tardar en 1960. Sin embargo, el Vaticano decidió mantenerlo en secreto por décadas. ¿Por qué? ¿Qué contenía ese mensaje que hacía temblar a la jerarquía eclesiástica? Cuando finalmente se publicó, se describía una visión de un obispo vestido de blanco, presumiblemente el Papa, caminando entre ruinas, con fieles asesinados y una persecución brutal contra la Iglesia. La visión culminaba con este obispo cayendo muerto bajo una lluvia de flechas y balas. El Vaticano interpretó esta imagen como un símbolo del atentado contra Juan Pablo II en 1981 y la persecución general a los cristianos a lo largo del siglo XX. Pero muchas voces dentro de la Iglesia no estuvieron satisfechas con esta explicación. Incluso el cardenal Joseph Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, mencionó que el secreto de Fátima también hablaba de una gran apostasía dentro de la Iglesia misma, una crisis de fe que pondría en peligro la salvación de muchas almas. Aún más inquietante fue la declaración del arzobispo Carlo María Viganò, quien afirmó que el tercer secreto de Fátima no se ha revelado completamente y que contiene detalles aterradores sobre un colapso interno en la Iglesia. Según Viganò y otros estudiosos de las apariciones marianas, el mensaje de Fátima advertía sobre un cisma, una confusión doctrinal sin precedentes y una gran tribulación espiritual que afectaría a toda la humanidad. Los acontecimientos actuales parecen alinearse con estas advertencias. Hoy, la Iglesia enfrenta divisiones internas, escándalos y una crisis de autoridad que deja a muchos fieles en la incertidumbre. Las palabras de la Virgen sobre un tiempo
de sufrimiento para la fe resuenan con más fuerza que nunca. Pero lo más alarmante es que la profecía de Fátima no solo hablaba de crisis eclesiásticas, sino también de un castigo global si el mundo no se arrepentía. Lucía dos Santos, antes de su muerte, mencionó en varias ocasiones que la última batalla entre Dios y Satanás se libraría en torno a la familia y la moral. Vemos hoy cómo la ideología, la corrupción y el pecado se han normalizado hasta el punto de que las advertencias de la Virgen parecen cobrar vida. La pérdida del sentido del pecado, la negación de las verdades del Evangelio y la creciente indiferencia hacia la fe han sido señales que el cielo anunció hace más de un siglo. Sin embargo, hay algo aún más estremecedor. En 2020, en medio de la pandemia mundial, el santuario de Fátima permaneció vacío por primera vez en la historia moderna. Este hecho fue interpretado por muchos como un símbolo de lo que la Virgen había advertido, un tiempo en que la fe se vería sofocada y las iglesias quedarían desoladas. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estamos ya viviendo la última parte de la profecía? El mensaje de Fátima es claro. Si el mundo no se convierte, vendrá un castigo sin precedentes. La Virgen habló de una gran oscuridad, de fuego cayendo del cielo y de un tiempo de prueba donde solo aquellos que se aferren a la fe verdadera podrán resistir. Y aquí surge la gran duda que inquieta a muchos. Si este castigo aún no ha ocurrido, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Será que la última advertencia de la Virgen aún está por cumplirse en toda su magnitud? A lo largo de los años, se han registrado fenómenos inquietantes que algunos creen que están relacionados con el cumplimiento de Fátima. Extrañas luces en el cielo precedieron el estallido de la Segunda Guerra Mundial, tal como la Virgen predijo. Y en tiempos recientes, avistamientos de luces misteriosas han sido reportados en varias partes del mundo, acompañados de señales en la naturaleza y un aumento sin precedentes en catástrofes naturales. Lo más preocupante es que los mensajes marianos no terminan en Fátima. A lo largo de las décadas, la Virgen ha seguido apareciéndose en otros lugares, Garabandal, Akita, Medjugorje, con advertencias similares sobre un gran tiempo de purificación. Y en cada aparición, el llamado es el mismo: conversión, oración y penitencia. Es aquí donde la conexión con el Papa Francisco se vuelve inquietante. En varias ocasiones, el pontífice ha hecho declaraciones que parecen aludir a este tiempo de prueba. Sus palabras han generado controversia, y algunos creen que está revelando indirectamente detalles ocultos sobre el mensaje de Fátima. Lo que nos lleva a la siguiente gran pregunta: ¿qué ha dicho el Papa Francisco recientemente sobre Fátima? Y más importante aún, ¿está tratando de advertirnos sobre algo que está por suceder? La respuesta podría cambiar nuestra percepción de los tiempos que estamos viviendo. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones la importancia de Fátima, pero en los últimos años sus palabras han adquirido un tono diferente, casi como si estuviera tratando de advertirnos de algo inminente. Su viaje a Fátima en 2017, con motivo del centenario de las apariciones, fue un momento clave, pero lo que más ha llamado la atención son sus declaraciones más recientes, donde insinúa que la profecía de la Virgen aún no se ha cumplido por completo. En varias homilías y discursos, Francisco ha hecho referencia a una gran tribulación que la Iglesia deberá enfrentar. Ha hablado de una crisis espiritual sin precedentes y de una purificación necesaria antes de la llegada de un nuevo tiempo. Sus palabras han generado controversia porque parecen alinearse con lo que algunos cardenales y teólogos han advertido durante años, que la Iglesia está entrando en el período más oscuro de su historia. Pero la clave está en lo que el Papa ha dicho sobre Fátima. En 2023,
En una conversación privada con un grupo de sacerdotes, el Papa habría mencionado que el mensaje de Fátima sigue vigente y que su cumplimiento está más cerca de lo que imaginamos. Aunque el Vaticano no ha publicado oficialmente esta declaración, fuentes cercanas aseguran que Francisco hizo una alusión directa a la necesidad de una preparación espiritual urgente. No es la primera vez que lo hace. En diversas ocasiones, el pontífice ha hablado de los tiempos finales no como un evento distante, sino como una realidad que se está desplegando ante nuestros ojos. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en 2020, cuando en plena crisis mundial, Francisco utilizó un lenguaje que dejó perplejos a muchos. Dijo que la humanidad estaba atravesando una tormenta perfecta, una expresión que algunos interpretaron como una referencia velada a la gran tribulación de la que la Virgen habló en Fátima. Pero lo más inquietante fue cuando, en una de sus intervenciones públicas, el Papa mencionó que la Iglesia estaba siendo atacada desde dentro, no solo desde fuera. Sus palabras recordaron lo que el cardenal Ratzinger insinuó años atrás, que la apostasía dentro de la Iglesia formaba parte de la profecía de Fátima y que el peor enemigo de la fe vendría desde lo más profundo de la propia institución. Pero hay algo más. En 2019, durante una conversación con periodistas en el vuelo de regreso de Fátima, el Papa dejó caer una frase que pasó desapercibida en su momento. Las palabras de la Virgen en Fátima no eran solo para su tiempo, sino para el nuestro. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Acaso está insinuando que estamos entrando en la fase final de la profecía? Algunos creen que la insistencia del Papa en la misericordia y el perdón, combinada con sus advertencias sobre una gran prueba que se avecina, es su forma de preparar a los fieles para lo que viene. En más de una ocasión ha hablado del diablo como un enemigo que ya no se oculta, sino que opera abiertamente en el mundo. Incluso ha advertido que el mayor peligro no es la persecución externa, sino la división y la confusión dentro del propio pueblo de Dios. En 2017, cuando Francisco consagró su pontificado a la Virgen de Fátima, lo hizo con una plegaria que llamó la atención de muchos teólogos. Pidió que la Virgen lo protegiera en estos tiempos de gran confusión. Esto llevó a varios estudiosos a preguntarse si el Papa tiene conocimiento de algo que aún no ha sido revelado por completo. Algunos cardenales han insinuado que los últimos papas han recibido información reservada sobre Fátima, información que podría explicar por qué la Iglesia ha tomado ciertas decisiones en las últimas décadas. Uno de los detalles más intrigantes es el silencio del Papa sobre el famoso cuarto secreto de Fátima, un supuesto mensaje que, según algunas filtraciones, nunca se hizo público y que contendría advertencias aún más explícitas sobre el futuro de la Iglesia. Aunque el Vaticano ha negado oficialmente su existencia, hay quienes afirman que el Papa Francisco está plenamente consciente de su contenido y que su insistencia en la preparación espiritual es su forma de alertarnos sin causar pánico. Lo cierto es que, desde su llegada al papado, Francisco ha usado un lenguaje que parece coincidir con las advertencias marianas. Ha hablado de una gran purificación, de una crisis global que cambiará el curso de la humanidad y de un tiempo en el que la fe será puesta a prueba como nunca antes. En una ocasión, incluso llegó a decir que los cristianos de hoy deben estar preparados para el martirio, una afirmación que muchos vincularon con la visión del tercer secreto de Fátima, donde se describe la muerte del obispo vestido de 1900 blanco en medio de una gran persecución. El Papa ha enfatizado repetidamente la importancia del rezo del rosario, de la penitencia y del regreso a Dios. En un mundo que parece alejarse cada vez más de la fe,
Su insistencia en estos temas sugiere que ve con claridad el peligro espiritual que enfrentamos, y no es solo él. Otros líderes dentro de la Iglesia han comenzado a hablar con más urgencia sobre la necesidad de prepararse para eventos que sacudirán la fe de millones. Pero hay algo que inquieta aún más. En 2022, durante una homilía en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco hizo una afirmación que dejó perplejos a muchos. El mundo está entrando en un punto de no retorno. No dio más explicaciones, pero sus palabras recordaron a las advertencias de la Virgen en Fátima, que hablaban de un tiempo en el que, si la humanidad no se convertía, vendría un castigo irreversible. Muchos fieles creen que el Papa, aunque limitado por su cargo, está tratando de transmitirnos un mensaje sin decirlo abiertamente. Su llamado constante a la oración, su referencia a la misericordia en medio de un tiempo de crisis y su advertencia sobre una tormenta espiritual que se avecina, parecen estar en total sintonía con lo que la Virgen dijo en Fátima hace más de 100 años. Si la profecía aún no se ha cumplido completamente, como parece insinuar el Papa, entonces la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo nos queda? Estamos ya en los primeros momentos de esa gran prueba que la Virgen anunció. El mensaje de Fátima nunca ha sido tan actual como ahora. Las palabras del Papa parecen una advertencia disfrazada, un intento de preparar a la humanidad sin causar alarma. Pero el tiempo se agota, y cada día que pasa, más eventos confirman que nos acercamos a un momento crucial, lo que nos lleva a una cuestión aún más escalofriante. Si el Papa sabe algo que aún no ha revelado por completo, ¿qué podemos esperar en los próximos meses o años? Estamos a las puertas de la gran tribulación anunciada. Las señales están ahí, y la clave para entenderlas podría estar en la conexión entre las palabras del Papa y la profecía de Fátima. Pero si todo esto es cierto, si realmente estamos acercándonos al cumplimiento final de la advertencia de la Virgen, entonces solo queda una pregunta. ¿Estamos preparados? La historia nos ha enseñado que las profecías marianas no son palabras vacías, sino advertencias precisas que se han ido cumpliendo con el paso del tiempo. Cuando la Virgen María apareció en Fátima, sus mensajes no solo hablaban de la conversión del mundo, sino también de eventos catastróficos que marcarían el inicio de un tiempo de tribulación. Hoy, más de un siglo después, las señales que ella anunció parecen estar desplegándose ante nuestros ojos con una precisión escalofriante. No es solo una percepción subjetiva, sino una realidad que se vuelve más evidente cada día. El mundo ha entrado en una espiral de caos que se acelera sin control. Guerras, catástrofes naturales, crisis económicas y una profunda división social y moral han sumido a la humanidad en un estado de incertidumbre constante. Pero lo más alarmante no es solo el desorden global, sino la crisis espiritual que ha alcanzado la misma estructura de la Iglesia. La apostasía predicha en Fátima está más presente que nunca, con una pérdida masiva de la fe y una confusión doctrinal que parece haber alcanzado niveles sin precedentes. La Virgen advirtió sobre un tiempo en el que incluso los más fieles serían puestos a prueba, y hoy vemos cómo muchos se alejan de Dios, seducidos por un mundo que ha dado la espalda a la verdad. Las señales en el cielo también han sido motivo de inquietud. En distintas partes del mundo han aparecido fenómenos inexplicables que recuerdan la advertencia de la Virgen sobre signos que precederían los tiempos finales. Desde luces misteriosas hasta cambios climáticos extremos, la naturaleza parece estar reaccionando como si anticipara algo grande. En Fátima se produjo el milagro del sol, un evento presenciado por miles de personas como una prueba de la autenticidad del mensaje.
Podría ser que hoy estemos viendo manifestaciones similares, señales que nos indican que estamos entrando en la fase final de la profecía. Lo más perturbador es que estas señales no son aisladas. Se manifiestan en todos los ámbitos de la vida humana. La moral ha sido completamente trastornada. Lo que antes era considerado sagrado, ahora es objeto de burla y desprecio. La Virgen habló de una batalla final entre el bien y el mal, y nunca antes en la historia hemos visto un enfrentamiento tan abierto contra todo lo que representa a Dios. La familia, la identidad humana, la vida misma están bajo ataque de ideologías que buscan destruir el orden natural establecido por el Creador. Es como si la humanidad estuviera cumpliendo el guión de autodestrucción que la Virgen intentó prevenir. Pero lo que más inquieta es la sensación de que nos estamos acercando a un punto de no retorno. La Virgen advirtió que si el mundo no se convertía, llegaría un castigo sin precedentes. Sus palabras fueron claras: fuego caerá del cielo y una gran oscuridad cubrirá la tierra. Algunos santos y místicos han hablado de los 3 días de oscuridad, un evento en el que el mal será purificado de la faz de la tierra. Y aunque muchos consideran esto como una metáfora, los acontecimientos actuales nos hacen preguntarnos si estamos más cerca de este juicio de lo que imaginamos. No se trata de sembrar miedo, sino de abrir los ojos ante la realidad de nuestro tiempo. Las profecías no son advertencias vacías, sino llamados urgentes a la conversión. Si la Virgen insistió tanto en la oración, en la penitencia y en la consagración de nuestras vidas a Dios, fue porque sabía que sólo así podríamos resistir lo que estaba por venir. La pregunta es: ¿estamos preparados para lo que se avecina? Si las señales ya están aquí y las advertencias de la Virgen se están cumpliendo con una precisión inquietante, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué podemos hacer? La sensación de que el tiempo se agota está en el aire, como si una sombra de incertidumbre envolviera a la humanidad. Pero la Virgen María nunca dio un mensaje de desesperanza, sino una guía clara sobre el único camino posible para evitar el desastre. En todas sus apariciones, su llamado ha sido el mismo: conversión, oración y penitencia. No como un simple acto religioso, sino como la única defensa contra lo que está por venir. Desde Fátima hasta las revelaciones más recientes, el cielo ha insistido en que la clave para soportar los tiempos finales está en el regreso sincero a Dios. No se trata solo de rezar mecánicamente, sino de transformar la vida desde dentro. La Virgen advirtió que muchas almas se perderían porque nadie oraba ni hacía sacrificios por ellas. Hoy, más que nunca, esas palabras resuenan con una urgencia desgarradora. La batalla no es solo exterior, en el caos del mundo, sino interior, en cada corazón que se debate entre la luz y la oscuridad. El Papa Francisco, en sus declaraciones más recientes, ha hablado sobre la importancia de mantener la fe en medio de la confusión. Ha insistido en que la misericordia de Dios es infinita, pero también ha advertido que la humanidad no puede seguir desafiando a Dios sin esperar consecuencias. En sus palabras se percibe un eco de las advertencias marianas. No estamos viviendo tiempos normales, sino un periodo crítico en la historia de la salvación. No es casualidad que cada vez más personas sientan en su interior la necesidad de prepararse, de buscar respuestas, de comprender el significado profundo de todo lo que está sucediendo. Muchos creyentes han comenzado a tomar con seriedad el pedido de la Virgen de consagrarse a su inmaculado corazón. Este acto no es solo un símbolo de devoción, sino un escudo espiritual contra las fuerzas que buscan arrastrar al mundo hacia la perdición.
En Fátima, la Virgen prometió que su corazón inmaculado triunfaría, pero también advirtió que antes de ese triunfo habría una gran purificación. Y ahora, ante la evidencia de que la profecía sigue desplegándose, la única opción es tomar en serio su llamado. Los tiempos que vienen no serán fáciles. La tribulación anunciada no es una simple crisis pasajera, sino una prueba definitiva para la fe. La Virgen ha insistido en el poder del rosario como un arma espiritual, en la importancia de la confesión frecuente y en la Eucaristía como fuente de fortaleza. Muchos han ignorado estas recomendaciones, viéndolas como prácticas antiguas, pero ahora, cuando todo se vuelve incierto, son más necesarias que nunca. Cada día que pasa nos acerca más al desenlace de esta gran batalla, y la decisión de estar preparados o no es completamente nuestra. El tiempo de la indiferencia ha terminado. No podemos seguir observando pasivamente mientras el mundo cae en el abismo. La Virgen de Fátima no vino a darnos un mensaje de terror, sino una última oportunidad. La elección es clara. O regresamos a Dios ahora, o enfrentaremos las consecuencias de un mundo que ha decidido alejarse de Él. No hay más tiempo para dudas. Ha llegado el momento de actuar. Las palabras de la Virgen en Fátima resuenan hoy con más fuerza que nunca. Las señales están ante nuestros ojos. El mundo está cambiando de una manera que no podemos ignorar, y las advertencias que parecían lejanas ahora nos tocan de cerca. Pero en medio de todo, hay una verdad inquebrantable. Aún hay esperanza. Aún estamos a tiempo de escuchar el llamado del cielo y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. No es coincidencia que estés viendo este video. Tal vez en tu interior sientes que algo grande se acerca, que el mundo ya no es el mismo y que las palabras de la Virgen no fueron solo para el pasado, sino para este momento exacto. Ahora depende de ti. ¿Ignorarás este mensaje como tantos otros lo han hecho antes? ¿O abrirás los ojos y el corazón a la verdad? El Papa Francisco ha dado señales de que Fátima sigue siendo una profecía viva, una advertencia que aún no se ha cumplido del todo. Y si esto es cierto, entonces la pregunta que debemos hacernos es urgente. ¿Estamos preparados? La conversión no puede esperar. La oración no puede ser postergada. El tiempo se acorta y la decisión está en nuestras manos. Comparte este video con quienes más lo necesiten. No podemos quedarnos callados cuando el cielo nos ha dado una advertencia tan clara. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más mensajes como este y ayúdanos a difundir la verdad. Que la Virgen de Fátima nos guíe y nos proteja en estos tiempos cruciales. El momento de actuar es ahora.